Bueno, aquí el primer vídeo, son 7 minutos, pero muy condensado. El resto, pues va un poco en esa línea y yo creo que, bueno, pues es interesante si lo van viendo. Así pues, el resto de los... Me tengo que quitar las gafas porque si no, no veo aquí bien. Lo que viene ahora es los diferentes vídeos que, bueno, propuestos, la inmensa mayoría son de Carlos, que nos van explicando pues todas estas técnicas, todos los elementos constitutivos de lo que son las redes neuronales. El primero es, son 3 vídeos básicos sobre las redes neuronales y 4 vídeos optativos. El primero nos va a introducir, voy a poner aquí el cursor, otra vez, puntero. El primero nos va a hablar de la unidad básica, la neurona. La va a presentar en su versión más simple. Como saben, está inspirada en las neuronas biológicas, es una pequeña unidad de proceso a la que das una serie de datos de entrada, las multiplicas por unos pesos, le añades además una constante y bueno, unas cuentas muy básicas, pues establece un valor. Si ese valor es superior a un umbral determinado, entonces se activa y se pone a 1. Y si no, pues se queda en 0. Esa es la neurona que nos va a presentar en este vídeo. Realmente, esta neurona es básicamente el llamado perceptrón de Frank Rosenwald, que lo creó allá en 1958, o sea que de nuevo no tiene mucho, ¿no? El segundo vídeo, este de aquí, ya profundiza en la arquitectura de las redes neuronales y nos cuenta cómo la conexión de múltiples neuronas permite moldear información, o modelar información, mejor dicho, más compleja, que es que una sola neurona, lógicamente, ¿no? Introduce lo que son las estructuras de capa, nos cuenta que, bueno, pues estas son las capas de entrada, entre medios tenemos las capas ocultas y aquí la capa de salida. Y como ven, todas estas neuronas, todos estos puntitos están pues densamente interconectados entre sí, ¿no? Bien, no obstante, pues resulta que hay un problema con la neurona que nos presentó, y es que cuando se presentan, tenemos que solucionar problemas en los que no son lineales, pues ahí esa neurona no es capaz de solucionarlo, entonces se requería algo más. Y ese algo más fue la introducción de las funciones de activación, aquí no se ve, o se ve muy poquito, en las que ya la neurona no da una respuesta a su salida tan de báscula como antes, no pasa de 0 a 1 o 1 a 0, sino que transcurre entre 0 y 1 de manera más gradual, de 0 a 1 o de menos 1 a 0, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, vemos una función de ese tipo, que se va pasando de forma más gradual. Esta concretamente es una función sigmoide, ¿no? Entonces, mediante ese truco, las redes neuronales pueden acometer problemas bastante más complejos, de clasificación mucho más complejas, que no se pueden solucionar por regresión lineal o por ninguna de sus variantes, ¿no? El tercero explica la importancia del algoritmo de backpropagation o de retropropagación, y es un algoritmo para el entrenamiento de las neuronas, de las redes neuronales, ¿no? Lo que tenemos que entrenar, realmente el resultado del entrenamiento es el ajuste de todos esos pesos, de todos esos parámetros que comentábamos antes. O sea, cada neurona tiene una serie de entradas y cada entrada pues lo multiplicamos por un peso. Ese peso nos va a dar la importancia que le damos a cada una de esas entradas a la hora de evaluar o de condicionar la salida. Entonces, como ven, el número de pesos pues es el número de, digamos, de interconexiones que hay aquí, o sea, muchas. Y si las redes neuronales son profundas y son muy grandes, entonces vamos escalando y escalando la dificultad para poder ajustar todos esos parámetros. Hay que pensar, por ejemplo, que GPT-3 declaró OpenAI que tenía 173.000 millones de parámetros. Para ajustar eso, si es a base de botoncitos y en plan manual, pues es muy complicado. Entonces se necesitaba un algoritmo que permitiera hacer eso de forma automática. Eso se consiguió mucho antes de que llegara ChatGPT, se consiguió en el año 1986 con un artículo que firmó Geoffrey Hinton, David Rumenhall y Ronald Williams,
Geoffrey Hinton fue pues el premio Nobel de Física del pasado año, porque en el fondo todo este tipo de cosas existen desde hace mucho tiempo. Nosotros, cuando comentábamos que habíamos hecho ese clasificador de señales y tal, utilizamos este tipo de algoritmos para poder entrenar a ese clasificador, ¿no? Y era una cosa con muchas, muy pocas, comparadas con esas neuronas y con todos esos parámetros, era una cosa mucho más pequeña, ¿no? Bueno, pues gracias a ese algoritmo, realmente la IA basada en redes neuronales salió de un invierno el que llevaba pues, prácticamente desde que se inventó el perceptrón, ¿no? Ya digo, año 1986. Hay otro cuarto vídeo que es parte 3.5, que bueno, pues le habla de a ver, qué es la red neuronal y las matemáticas de la backpropagation, o sea, que nos va a hablar de las matemáticas de este algoritmo. Yo a todos los vídeos que tienen un poquito de matemáticas, pues le pongo una pimienta aquí para que bueno, no haya problemas, que todo el mundo sepa que aquí vamos a encontrar derivadas parciales. Entonces, pues bueno. Bien. También he acompañado aquí de otros 3 vídeos que nombra y que son también interesantes. Este, por ejemplo, modelos para entender una realidad caótica, pues está bien y no tiene mucha matemática y demás. Los otros 2 tienen algo de matemáticas y este que pone que es el descenso del gradiente. El descenso del gradiente es el algoritmo en el que se basó Geoffrey Hinton y compañía para preparar, luego elaborar sobre ese algoritmo el algoritmo de backpropagation. Y hablamos del aprendizaje de las máquinas. De hecho, pues todo lo visto anteriormente y todo lo que va a seguir está dentro de lo que son la técnica de Deep Learning. Nada de otros tipos de inteligencias artificiales que también las hay, ¿no? Bien, en este caso ya se anticipaba en el vídeo 3 tipos de aprendizaje: el supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Aquí hay 2 vídeos que permiten entrar un poco más en detalle y aprender un poco también en qué caso se utiliza un aprendizaje supervisado, en qué caso es un aprendizaje no supervisado y en qué caso un aprendizaje por refuerzo. Resumidamente, el supervisado es aquel en que nosotros le pasamos grandes volúmenes de datos, pero todos etiquetados. O sea, le pasamos un montón de fotos de gatos y un montón de fotos que no tienen gatos. Y vamos a enseñar a clasificar a la IA para distinguir las fotos que tienen gatos. Pues vale, todas están etiquetadas y a base de enseñarle muchas, este tipo de algoritmos aprende a distinguir claramente dónde hay un gato y dónde no hay un gato. El no supervisado es cuando le pasamos los datos, pero no les pasamos los datos con etiquetas. Entonces esto viene muy bien para poder establecer relaciones entre datos que no están estructurados y de los que no sabemos realmente qué relaciones ocultas pueden tener, porque la IA puede ir encontrando relaciones ocultas entre los datos y ser capaces de agruparlos, de hacer clusterización y demás. Entonces el aprendizaje no supervisado es muy interesante para esto. Y el aprendizaje por refuerzo, el vídeo que propone, el título del vídeo es "Esta IA juega al escondite demasiado bien". ¿Por qué? Pues porque el aprendizaje no supervisado es el ideal para enseñar a las IAs a jugar cualquier tipo de juego. El Go, el ajedrez, los juegos por ordenador, en fin, todo ese tipo de juegos viene muy bien. Pero también todo esto se extiende más allá del mundo del juego y se utiliza ya en multitud de aplicaciones que están fuera de lo que es el aprender a jugar con las máquinas, ¿no? Y cambiamos de tercio y nos metemos con aplicaciones prácticas que requieren jugar con diferentes arquitecturas y construir redes más complejas. Aquí, en la primera parte, pues está dedicada al reconocimiento y a la creación de imágenes, ¿no? Entonces, el primer vídeo que tenemos aquí nos introduce en las redes neuronales convolucionales, que han sido la base para el desarrollo espectacular de la visión por ordenador y el Deep Learning, ¿no? Están detrás de AlexNet, que comentábamos antes, y también nos permiten pues, establecer estas relaciones entre grandes bancos de datos sin estructurar, lo que comentábamos hace un momento, ¿no?
Cuando no tenemos datos estructurados, también mediante este tipo de redes nos pueden establecer relaciones ocultas dentro de esos datos y generar clasificaciones de toda esa información. El segundo bloque está constituido por 3 vídeos y nos presentan unas redes neuronales muy curiosas que se llaman GAM. GAM son el acrónimo de redes generativas adversarias, y es una técnica de inteligencia artificial que tiene su origen en una idea de un investigador en este campo, que es Ian Goodfellow, en 2014. Pero la comunidad realmente se entera, y la prensa se entera, cuando en el 2017, utilizando este tipo de arquitecturas, pues creo que fue científicos que trabajaban para NVIDIA, sacan unas aplicaciones de GAN, pero que ya generan caras con alta resolución, como si fueran fotos. Y eran fotos generadas por ordenador de personas que no existen, pero que es difícil creerte que no existan, porque eran perfectamente realistas, ¿no? Entonces, estas redes, pues se explica en este vídeo que están compuestas por realmente 2 inteligencias artificiales en competencia, ¿no? Una es una generadora y otra es discriminadora. La discriminadora podría ser, pues, la que hemos visto antes, aquella que distingue gatitos, ¿no? Y sabe muy bien que es un gatito, o que distingue rostros humanos. Y la otra, cuando se enfrenta, no está entrenada, y entonces lo primero que va generando son imágenes totalmente borrosas, como si fuera la imagen de las teles antiguas cuando se apagaba la señal, que era toda agüita, ¿no? Pues bien, pues esa agüita que decían, pues era lo primero que generan esa parte de la red. Pero progresivamente, y a base de iterar millones de veces, pues finalmente terminaban generando esas imágenes tan impactantes, ¿no? El segundo vídeo dentro de este bloque, pues corresponde a las IAs que envejecen tu cara. Y esto seguro que a más de uno y más de dos se recuerdan. Hace unos años se puso de moda bajarse al móvil una aplicación que se llamaba FaceApp. Y esa aplicación, tú le sacabas una foto tuya, o le pasabas todas las fotos de los familiares y los envejecías o los rejuvenecías y tal, y bueno, y te echabas unas risas, ¿no? Bien, pues esto detrás lo que tiene es una técnica de este tipo. Y lo que ocurre con esto es que, bueno, esta empresa FaceApp, ya es en plan anecdótico, es una empresa de chipriota, estaba radicada en Chipre, y el jefe o el dueño de la empresa se llama Jaroslav Goncharov, y la verdad es que generó bastante polémica dentro del mundillo, porque no se sabía exactamente qué hacía con los datos. Eso sí, si es una buena idea para hacerte con una base de datos espectacular, etiquetada, porque tú tenías que ponerte la edad que tenías y tal, en fin, y alguna serie de datos que tenías que rellenar antes de enviarla para que te respondiera adecuadamente. Así que bueno, cuando las aplicaciones de informática son gratis, el producto son tus datos, ¿no? Pagas con tus datos. Bien, el tercer vídeo, también dentro de este bloque, pues nos explica una variante de GAN, que es el Cycle GAN, y que pues se utiliza, por ejemplo, o se ha utilizado para traducir estilos de imágenes. Por ejemplo, coges una foto, pues una foto de, pues, no sé, el Valle de la Orotava, un día espectacular, y le dices, oye, ¿cómo pintaría Monet esta foto? Y entonces de repente pues aparece esa foto pintada como por Monet. O que sea Van Gogh, y entonces ya el trazo es de otro tipo, el color es más intenso, más azules, más amarillos, en fin, todas estas cosas. Bien, pues esto también se hace con una variante de las redes GAN, y aquí en este vídeo también nos lo cuenta, con lo cual creo que también es interesante conocerlo, ¿no? Y el último de los vídeos que propongo hablan de los modelos de difusión. Aquí no he encontrado en los vídeos de Carlos, por lo menos los que todavía mantiene en red, uno que explique este tipo de modelos de difusión, porque es que los modelos de difusión son los que están detrás de Midjourney, detrás de DALL-E 3, y son los que estamos utilizando muchas veces para generar estas imágenes tan espectaculares. Confieso que es más difícil de entender cómo funciona, porque lo que hace es, primero va generando, metiéndole ruido a cada uno de los píxeles de una imagen,
hasta que llega un momento en que desaparece la imagen porque ya está tan ruidosa que no la vemos, y luego entrenar otra red para que a partir de esa señal muy ruidosa volver a conseguir la imagen clara. Todo esto está basado bueno, en física, en el fondo, es la difusión termodinámica, y bueno, pues está aquí, y aquí es un vídeo que en este caso es de José Manuel Alarcón, en el que nos explica un poco cómo funciona esto. Y bueno, pues hablábamos de imágenes y todavía tenemos esta transparencia hablando de imágenes, porque la he titulado hoy La imagen que impactó al jurado. Se titula El teatro de ópera espacial, ¿no? Y fue una imagen que ganó el concurso de arte anual de la Feria Estatal de Colorado en 2022. El autor teórico fue Jackson Allen, pero realmente lo hizo con Midjourney, una IA generadora. Y bueno, pues luego pues tuvo que explicar al jurado, y bueno, pues hubo polémica por todo esto, porque claro, ¿cuál es el copyright de esta foto? Y el tema de copyright no se queda aquí, porque todos estos modelos se han entrenado con todas las imágenes del mundo mundial, con toda la digitalización que han hecho en los museos, que es impresionante, y con todas esas bases de datos de un montón de gente que está trabajando, que trabaja en el mundo de la ilustración, y que pues todo eso en buena medida se ha utilizado para entrenar estos modelos. Ahí hay un tema todavía abierto y que ya veremos cómo se resuelve, ¿no? Y ahora vamos a entrar en otro ámbito muy interesante y que ha cobrado un protagonismo espectacular en los últimos 3 años, pero que en realidad tampoco es ningún campo nuevo, porque es un campo que se viene estudiando por los expertos desde hace décadas, ensayando distintas formas de cómo meterle el diente, pero nunca salía algo que realmente fuera convincente. Me refiero al procesamiento del lenguaje natural. Y antes de entrar en la parte más técnica, creo que era conveniente dejar aquí a Cristina Aranda, que es una doctora en lingüística, que nos haga un poco una introducción de este tema, en el que también nos va a hablar de algo más de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, pero bueno, no está mal, y así, para meternos en harina y alimentar el debate, pues vamos a darle el estrado a Cristina. Hola, soy Cristina Aranda, soy cofundadora de Mujeres Tech, de Biconion y de Spain AI y Aragón. Y soy de formación lingüista, doctora en lingüística, filóloga, y me dedico a la tecnología. Y claro, diréis, ¿y qué hace una chica como tú, una lingüista como tú, trabajando en un sector como este, como la tecnología? Pues ahora lo vamos a ver. Antes yo preguntaba en foros, ¿quién de aquí usa la inteligencia artificial? Y igual 2 personas levantaban la manita. Ahora, con determinadas herramientas que la gente ha empezado de forma directa a utilizarlas, pues ya es más consciente. La inteligencia artificial está presente de forma silenciosa en nuestros días, en las aplicaciones con las que ligamos, en nuestra geolocalización, en nuestras redes sociales, en los emails, en múltiples de aplicaciones tenemos inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial hay diferentes áreas. Está el área de Machine Learning, Deep Learning, que es cómo entrenamos a las máquinas, que son técnicas muy de tecnología, ¿no? Luego está lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, que es un área, pues todos habremos utilizado un traductor automático, el audio de voz, que yo desde aquí doy el agradecimiento a la persona que inventó el 2x, en la aceleración del audio, esas personas que graban y graban, y maravilloso el 2x, desde aquí mi agradecimiento. Y en el área ya del procesamiento del lenguaje natural es el que entrenamos a las máquinas para que entiendan nuestro increíble, complejo, asombroso sistema de comunicación, que es el lenguaje natural. Ahora bien, ¿dónde está el reto? Porque las máquinas hablan en tequiano. Hablan en ceros y unos. ¿Tú puedes querer en ceros y unos? Pues decir, yo te quiero un 0,5. Ahí empiezan muchas cosas. ¿Por qué? Porque los datos son datos no estructurados, de naturaleza lingüística. Entonces, si nosotros tenemos que trabajar con eso, hemos dicho que las máquinas hablan en ceros y uno, y solamente hablan en un formato que se llama texto. Las máquinas no hablan, aunque yo le hable,
Eso hay un software detrás, unos programas que pasan la voz a texto. Con lo cual, la riqueza de la comunicación no verbal, imagínate que yo te hago ¡ah! Eso está a texto. Eso la máquina no lo interpreta, es ceros y unos, o la voz, etcétera, el tono de voz, que es muy relevante en la comunicación humana. E incluso el silencio, ¿no? La capacidad de pronta asociación de un concepto con el conocimiento del mundo. Eso las máquinas no lo tienen, las máquinas son muy tontas. Son loros, son loritos. Extraen patrones, pero no tienen la capacidad, la genialidad que tenemos los seres humanos, los hablantes, para rápidamente crear redes léxico-semánticas o adquirir, por ejemplo, las palabras nuevas, ¿no? Entonces, la rama de la inteligencia artificial, una de las ramas que más potencial tiene, y que ya lo veíamos venir los lingüistas, es esta, la del procesamiento del lenguaje natural. Y los lingüistas, ¿qué podemos hacer? Pues ayudar a las máquinas a entender nuestro sistema complejo. El procesamiento del lenguaje natural sirve para esto, para desambiguar, que es el gran reto que tenemos. Porque imaginaos, entre los humanos nos cuesta entendernos muchas veces. Imaginaos que la máquina entienda nuestro sistema tan complejo que es el lenguaje. Y os podría mencionar muchas más cuestiones donde la psicología, dónde va a apretar el botón o cómo va a usar o si vamos a utilizar, fijaos, el tono de voz en asistentes virtual que voy a utilizar masculino, femenino, una voz femenina. No es que es de cuidado, ya, pero ahí están estereotipos. Y si atiendes una urgencia en la carretera, un hombre, que las mujeres no sabemos cambiar las ruedas, ¿no? Muchas de estas cuestiones que aborda la inteligencia artificial y que necesita perfiles de humanidades. No solamente, como hemos abordado en el lenguaje, lo complejo que es el lenguaje y hacer que la máquina entienda todo, sino también en abordar la privacidad, ¿no? De esos datos con los que se entrenan a las máquinas, también la desinformación, cómo impacta. Muy importante, la ética, el uso, ¿no? Porque la inteligencia artificial no es mala. No es mala, ¿eh? Es buena o mala, depende del uso. Esto es como un tenedor muy útil, pero te lo puedo clavar en el ojo, ¿no? Pues esto en la inteligencia artificial es lo mismo, necesitamos ética. François Chollet, que es un experto de Google, que él generó una librería que se llama Keras, bueno, pues él decía, fíjate, en un tuit de 2017 decía, antes me preocupaba que la gente no supiera de matemáticas. Ahora lo que realmente me preocupa es que la gente no sepa de humanidades. Y a la inversa, necesitamos esa convivencia de ambos conocimientos. Y aquí se requiere humildad. Se requiere humildad porque también hay que hackear estereotipos en cuanto al conocimiento. José Antonio Marina, en su maravilloso libro La inteligencia fracasada, habla de esto. Que normalmente por estereotipos los más inteligentes ingeniería. Hizo ingeniería año a año y la gente hace... ¿No? Hizo filología año a año. Pues vale, ¿no? Pues por eso es necesario no ser nadie más que nadie. En la cooperación, de hecho, es un principio de la inteligencia artificial. La beneficencia, hacer el bien, la de no maleficencia, de que ese uso sea no para cosas y casos que estamos viendo, ¿no? Y el principio de la cooperación. Necesitamos cooperar diferentes perfiles y hacer equipos diversos. Muy bien, como dice Cristina, el procesamiento del lenguaje natural es enormemente complejo, incluso aunque no lo compliquemos más añadiendo lenguaje corporal, onomatopeyas, entonaciones, etc., ¿no? Simplemente centrándonos en el lenguaje escrito, enseñar a las máquinas a comprender el lenguaje humano ya es un desafío monumental. Así que, bueno, aquí tenemos un conjunto de vídeos divididos en 4 bloques que hablan, pues eso, del procesamiento del lenguaje natural. El primero es una introducción más técnica, obviamente en este caso. El segundo bloque pues nos describe cómo el proceso del lenguaje natural se empieza a abordar de forma secuencial. De hecho, de forma secuencial es básicamente cómo abordamos nosotros nuestro lenguaje natural, una palabra detrás de otra, no todas al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, pues ha sido una técnica pues empleada durante muchos años y mediante arquitecturas, concretamente en los últimos 10, 15 años o más, no sé exactamente, pero bueno, de redes neuronales recurrentes. Se utilizaban ese tipo de redes que procesaban secuencialmente el lenguaje. También aborda un tema fundamental,
que es cómo codificar las palabras para que el código contenga cierta información o relación semántica. Ya sabemos que las máquinas entienden de ceros y unos, de números, vamos a ver. Si nosotros tenemos que meterle las palabras con números, podríamos hacer una cosa, coger el diccionario y empezar por la 1, y de ahí para abajo y llegamos a la Z, y ¿cuál es la última letra de la última palabra del diccionario? Pues no sé, Z, 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 los 3 Zetas, ¿no? Es cuando estás dormido como un tronco, ¿no? Pues esa es a 80.000. Bien, pues tenemos un montón de palabras, pero esas palabras que están con esas etiquetas numéricas no nos dicen nada. De la misma manera que no nos dice nada la ordenación alfabética, nos sirve para buscar las palabras, pero nada más. Pues andar, pues está muy cerca de andamio, pero no tiene nada que ver. Sin embargo, está mucho más cerca semánticamente está más cerca de pie, o más relacionada. Hay una relación ahí, pero pie está, hay que darle para atrás al diccionario para encontrarlo, ¿no? Así que, pues lo mismo pasa con esos números. La 3.432 no tiene nada que ver con la 47.344. Bueno, pues entonces es un problema conseguir sistemas que sean capaces de analizar el lenguaje natural si no son capaces de destilar algún sentido semántico a las palabras, ¿no? Y respecto a eso, en el segundo vídeo de este bloque nos presenta los embeddings. Los embeddings, la verdad, perdón, no he encontrado una buena traducción para embedding. Puede ser embebido, puede ser empotrado, pero ni embedding, ni empotrado, ni embebido tienen nada que ver, desde mi punto de vista, con lo que realmente son, que es, en lugar de utilizar un número para identificar una palabra, lo que se utiliza es un vector. Y un vector pues le confiere a una palabra, más que un número, una serie de números, como si fuera unas coordenadas. Y unas coordenadas, ¿qué hacen? Nos sitúan en un espacio. Nosotros nos situamos en un espacio de 3 dimensiones, que es el que conocemos, pues también con 3 coordenadas. Si esto no sé lo que mide, 1,40, y yo tengo el centro de coordenadas ahí en esa esquina, pues este punto pues estará a aproximadamente 3 metros de la pared esta, a 1,5 metros de esta y a 1,40 de altura. Entonces yo puedo poner 3,1,5 y 1,4. Y aquí tengo las coordenadas de este punto. Un vector, si lo representamos, cogeríamos una flecha larga, pondríamos la base en ese extremo y la punta de la flecha la llevaríamos aquí. Entonces, los embedding lo que hacen es asignar vectores a las palabras. Y claro, los vectores tienen una cualidad muy importante, y es que matemáticamente dan mucho juego. Tú puedes sumar vectores, puedes restar vectores, puedes multiplicar vectores de un par de formas distintas, en fin, dan todo ese juego. Así que, si nosotros somos capaces de crear un espacio con muchas dimensiones, porque la semántica, semántica es tremenda, ¿no? Tiene cantidad de matices que tiene que tener eso. Para representar eso en 3 dimensiones me quedo corto. Necesito más dimensiones. Así que creo un espacio de muchas dimensiones en los que va a haber una serie de relaciones semánticas latentes. Y de tal manera que si yo dentro de ese espacio voy asignando palabras a vectores de ese espacio, yo podría asignarle el vector rey, coger el vector rey, restarle el vector hombre, sumarle el vector mujer, y el resultado, porque yo puedo sumar y restar vectores, tendría que ser algo muy parecido al vector reina. ¿Por qué? Porque ya he cargado de elementos semánticos a ese espacio latente. ¿Cómo es ese espacio? ¿Qué categorías? Las dimensiones de ese espacio tienen que ver con las categorizaciones y todo lo que han hecho los lingüistas. No necesariamente, porque todo eso lo aprende la máquina de forma automática, lo va destilando a base de meterle cantidad inmensa de texto y que la máquina vaya, mediante todo ese algoritmo de backpropagation, pues vaya a ir generando pues asignando esos vectores y estableciendo todas esas relaciones que hemos visto, ¿no? Entonces esto es muy importante porque buena parte del éxito
o fracaso de todas estas tecnologías es ser capaces de destilar conocimientos que son muy difíciles de aprender, de parametrizar, simplemente pensando nosotros en categorías, en clasificar esto y hacer nosotros las clasificaciones de algo enormemente complejo y decirle, creo una máquina muy compleja, con muchísimas neuronas, con muchísimas interconexiones, le doy millones de páginas, millones de libros para que aprenda de nuestro lenguaje, cómo nos expresamos, cómo relacionamos las palabras y que destilando información de todo ese volumen de información que le hemos dado a la entrada, vaya luego creando ella, representándose ese modelo de lenguaje en un espacio de 500 dimensiones, de 200 dimensiones, pero en el fondo habiendo extraído información semántica. Y esto yo creo que es importante, este vídeo de los embedding, porque nos permite empezar a entender una parte fundamental de las inteligencias artificiales, que es cómo introducir cosas muy complejas, conocimientos muy complejos, y traducirlo en números o en entidades matemáticas que podamos luego elaborar dentro de un algoritmo. El tercer bloque pues, contiene dos vídeos que nos presentan los transformers. Es una arquitectura de red que aparece en 2017 en un artículo que se ha convertido en uno de los más citados en inteligencia artificial. Es Attention is all you need, que es la atención es todo lo que necesitas, y esta es realmente la tecnología que está detrás de ChatGPT, de todos los GPT, de todos los modelos de lenguaje estos nuevos. Los modelos de lenguaje grandes están basadas en este tipo de tecnología, ¿no? Mediante los transformers podemos hacer otra cosa. Antes hablábamos de que bueno, el lenguaje natural se produce de una manera secuencial y pusimos a las máquinas a analizarlos de forma secuencial, pero las máquinas, muchos de estos chips que utilizan esto se le llama GPU, no CPU, que CPU es la unidad de proceso, unidad central de proceso, unidad de proceso central. No, es GPU porque es gráfica. Y los gráficos tratan de píxeles que están en la pantalla y que todos se presentan en paralelo. Por lo tanto, vamos a aprovechar esas capacidades y no utilizar o tratar el texto de forma secuencial, sino todo el texto en paralelo. O sea, es que como si fuera una capacidad para leer todo el texto sin ir línea por línea, ¡puff!, y captarlo de golpe. Entonces esta es una posibilidad en la que estuvieron trabajando y los investigadores que sacaron este modelo, el Transformer, lo consiguieron. Previamente que tenían que resolver un problema, y era el problema de atención, porque en las secuencias de palabras, la máquina que va tratando una palabra ahora y otra después, tiene que relacionar todas las palabras, pero ¿con qué profundidad va a relacionar las palabras? Nosotros sí lo hacemos. Yo me encuentro por la calle con alguien y me dice, ¿te acuerdas de fulanito que sí, estábamos en el colegio y luego media hora después me sigue contando pero yo sé de quién está hablando. Sin embargo, los modelos de lenguaje basados en redes neuronales, eso lo tenían muy complicado. Se habilitó un procedimiento, que era el procedimiento de mecanismos de atención, para resolver en parte eso ya con las redes neuronales. Lo que hacen con los transformers es potenciar todavía más eso y establecer un mecanismo de atención, que es lo que nos explica en el primero de estos vídeos, y en el siguiente también otra cualidad importante. Si nosotros estamos tratando una frase directamente en paralelo, pues tendríamos un problema, porque si no tenemos información de la posición de las palabras, pues nos puede ocurrir que una frase que es el perro está persiguiendo al gato, pues equivaldría a la misma frase que sería el gato está persiguiendo al perro. Tenemos que añadirle información de posicionamiento. El segundo vídeo nos cuenta un poco cómo añadir a esos vectores, a esos embedding, también información de posicionamiento. Y bueno, el último bloque pues ya nos habla de los modelos de lenguaje grandes. Es la traducción correcta, porque a veces yo me lo encuentro como grandes modelos del lenguaje y tal, pero grandes modelos del lenguaje pues pueden ser, los modelos no tienen que ser grandes, pero son grandes porque sus prestaciones son, en este caso es que son grandes porque son enormes, que son masivos.
porque tienen miles de millones de parámetros, una burrada. Bien, pues por eso son modelos de lenguaje grandes, Large Language Model. Y aquí nos hace un repaso de los modelos de lenguaje, los anteriores que hemos visto, pero sobre todo nos introduce el tipo de aprendizaje que tienen estos modelos. Este aprendizaje, la primera fase es lo que llaman el pre-training, que es una fase, digamos, de fuerza bruta, pero muy bruta. Porque cogen al modelo y le dan, pues no sé, hablan de 50 tera... En lugar de palabras hablan de tokens, pero yo voy a hablar de palabras, porque el token no es necesariamente una palabra, puede ser un conjunto de 4 letras o algo así, ¿no? Y entonces, pues eso significa que, haciendo cálculos, digo, bueno, es como si le alimentaras con 30 millones de libros gordos. Ya, ¿quién se ha leído 30 millones de libros? Bueno, pues eso, lo alimentan con todo lo que hay en Internet. Y además, un texto uniforme, texto que sería aburridísimo leerse lo que se lee en la máquina. ¿Qué hacen para entrenar esto? Pues utilizan un aprendizaje que es el aprendizaje autosupervisado. Entonces, no es supervisado en el sentido que veíamos antes y que le poníamos etiquetas. Esto lo que hace es, le pongo una frase así de larga y le quito la última letra, la última palabra detrás. Y entonces le digo al modelo que, bueno, pues que intente adivinar esa palabra. ¿Qué has acertado? Vale. ¿Qué no has acertado? Pues entonces vuelvo a repetirlo y ve buscando a ver hasta qué punto te vas aproximando a esa palabra. Claro, ¿cuál es la medida de aproximación? No lo sé, no lo cuento, pero podría ser pues, precisamente un cálculo de distancia entre vectores. El vector de la palabra y el vector de la palabra que sugieres. Si te vas aproximando, tienes que ir por esa palabra, porque esa palabra en ese espacio va a estar relativamente próxima, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los pre-training. Y eso es una primera parte. Luego ya vienen lo que es el fine-tuning y demás, en las que pues ya hay más intervención humana normalmente para ir limando algunas asperezas que tienen estos modelos cuando salen, porque estos luego son unos loros estocásticos auténticos y pueden decir todas las inconveniencias que podamos imaginar. Así que en estos casos hay que meterles ese fine-tuning y condicionarlos y demás. En este caso se utiliza normalmente pues, entrenamiento reforzado con retroalimentación humana y demás. Y ya por último, pues la carrera sigue y hay más cosas que se están haciendo en estos momentos, como por ejemplo pues, introducir cierta capacidad de razonamiento. No es una capacidad de razonamiento realmente como la entendemos nosotros. Esa base, se dieron cuenta de que al meterle prompts en los que le decías, en lugar de darme una respuesta inmediata a lo que te pregunto, hazme un plan de qué tendrías que hacer para poder responder a esta respuesta. Entonces, bueno, pues eso suponía que ya tenía que generar una serie de pautas, una serie de estructurar más para poder responder. Y luego, pues, sigue esas pautas hasta que encuentres la respuesta. Ese tipo de prompts, y nos empezaron a llegar cursos de prompting y cosas por el estilo, eran técnicas de ese tipo. Se habían dado cuenta de que el ser humano, que es muy listo, pues es que preguntándole bien a la máquina podía conseguir más que si no le preguntaba bien. Entonces lo que han hecho pues es meter lo que se llaman cadenas de pensamiento, los chain of thought, y árboles de pensamientos y todos estos para poder extraer mayor inteligencia de estos modelos. Pero no deja de ser también bastante fuerza bruta. Esto supone que las inferencias, el coste de inferencia aumenta considerablemente. Seguidamente nos vemos con otro vídeo, que es el de los modelos del mundo, y es que, claro, las IAs hasta ahora que hemos hablado, las LLMs y demás, pues solamente ven el mundo a través de los textos, pero nosotros tenemos un conocimiento del mundo mucho más amplio, no solamente el texto. Para que tener realmente una AGI, la AGI tendría que tener un conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo puede ser lo más difícil para la máquina y que puede ser para nosotros lo más fácil. Si yo cojo aquí una pelota, que es una pelota bastante maciza, de goma, y la dejo caer, probablemente sabré que va a rebotar y va a rebotar mucho. Si esa misma pelota
es realmente de pues una esponja, sé que la voy a dejar caer y se va a quedar en el suelo, porque no va a rebotar, la esponja no. Y si cojo un vaso y lo dejo caer, probablemente se rompa. Si el vaso no se rompe y pego un bote como la pelota, nos llevaríamos todos una sorpresa. Y querríamos todos a curiosear el vaso ese que tiene, que nos ha roto, ¿no? Bien, pues las redes neuronales todavía no se han hecho con un buen modelo del mundo. Y aunque sean capaces de representar cosas estupendas y unas imágenes espectaculares, pues eso todavía es una asignatura pendiente y una asignatura difícil de ver cómo se pueden entrenar todo esto. Aquí nos habla un poquito de todo eso y nos habla un poco también de cómo pueden llegar, pues cómo se puede conseguir y cómo se están haciendo entrenamientos, concretamente con un juego, entrenándose las IAs ellas mismas, con un juego de conducción a través de unas pistas y demás, como la IA no tiene ni idea de cuál es la inercia y demás, y entonces coge y al principio sabe cómo conducir por una carretera recta, pero luego cuando llega a la curva no sabe la inercia que lleva el coche y por lo tanto se sale de la curva, entonces hace cosas así, entonces es interesante. Bien, y por último hay un vídeo dedicado a la inteligencia artificial general, en la que explora pues, ese concepto y además pues, también nos habla un poco de los agentes autónomos y la robótica y demás. Y este pues un tema para especular bastante, no hay una idea clara. Hay investigadores o gurús que te dicen que va a estar dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5, dentro de 10, pero bueno, creo que puede ser una de las preguntas que cuando vengan a partir de mañana los expertos podemos hacerles, ¿no? Y bueno, pues voy a hablar un poquito de los casos de uso, voy a pasar por encima de estos porque estos son... Eso nada, le pedí a la IA, oye, dame una lista de casos de uso de inteligencia artificial que sea simbólica, que sean sistemas expertos. Y me sacó todo esto. Le dije, dame ahora una lista en la que sea Machine Learning, pero no Deep Learning. Y entonces me dan todos estos. Entonces aquí hablan de otras técnicas, los bosques aleatorios, el SVM, que es el Support Vector Machine, y bueno, otros por aquí que ven, ¿no? Y pues luego ya le pregunté, bueno, pues ahora dame una lista de utilizaciones, de modelos de inteligencia artificial que utilicen Deep Learning, excluidos los LLMs. Y me dio toda esta que ven aquí. ¿Puede tener errores? Porque, bueno, la IA se equivoca y se equivoca bastante a veces, ¿no? Y luego le pedí ya finalmente a otra IA, en este caso a Cloud, que me diera una lista de los principales modelos de LLMs que hay ahora mismo comerciales. Le sacó estas, faltan, no ha metido el de DeepSeek, con lo cual pues no sé si hay algún sesgo algorítmico en este caso, pero bueno. Y aquí sí les voy a poner pues algo como yo pues he utilizado la IA en alguna ocasión, ¿no? Aquí tenemos ese ejemplo o caso de uso en el que el producto es un código, en este caso un código en Python, y es, pues bueno, es un pequeño ejemplo de lo que se ha dado en llamar el vibe coding, vibe escrito como V-I-B-E. En este caso lo que pretendía era crear una gráfica dinámica que ilustrara el movimiento de satélites en órbita alrededor de la Tierra. Es una ayuda visual que creé con ayuda de la IA para mostrar los principios básicos de lo que es mecánica orbital a los voluntarios que se han apuntado al experimento que estoy haciendo, que he comentado antes Antonio, con algunos de nuestros institutos, intentando contar ciencia a partir de los inventos que utilizamos todos los días. En este caso el invento pues era los GPS, los Google Maps y todas estas cosas. Entonces, para nosotros también es magia, como es capaz de saber que estamos a 3 metros de aquí y 2 metros de allá, en fin, pues con esas precisiones, cuando los satélites están orbitando a más de 20.000 kilómetros por encima de nuestras cabezas. Bueno, pues explicar todo eso y explicar un poco cómo se mueven los satélites, por qué un satélite gira alrededor de la Tierra y no se cae, pues creé esta aplicación. Entonces, para ello, pues le indiqué a la inteligencia artificial que presentara la Tierra, que la ven aquí como esta bolita en color pues añil, y un satélite girando, que es el puntito rojo, que no sé si se ve, que está pues girando en órbita, y luego pues le pasé las fórmulas y le pasé los datos de partida, el tipo de gráfico que quería, los elementos de control para poder variar algunos parámetros, y bueno, pues el resultado lo podemos ver un poquito aquí. Si ven, voy a poner aquí el puntero otra vez. Esta es la Tierra,
esta es la órbita, este por aquí que va girando es el satélite, y aquí hay un recuadro en el que tenemos la distancia del satélite al centro de la Tierra, la velocidad tangencial a la elipse de la órbita que tiene el satélite, incluso también la velocidad angular que lleva, ¿no? Y ahora mismo le he cambiado la excentricidad de la órbita y entonces aquí se ve cómo cuando está en el apogeo el satélite va a mucha menos velocidad y cuando se aproxima al perigeo pues va a mucha más velocidad, porque tiene que mantener la velocidad areolar constante, que es la base de todo esto, ¿no? El producto que me da la inteligencia artificial es esto que está aquí, que se ve a lo mejor muy mal, pero bueno, este es un código en Python, y ya está. Tú llegas, haces algunas iteraciones y lo ves y demás. Yo no he codificado, yo tampoco sé codificar mucho, o sea, entiendo un poquito pues el código de Python, puedo leer un poco, pero no soy un experto programador en Python. Y sobre todo cuando tienes que tirar de las librerías que importas y todas las funciones y todas estas cosas. Con lo cual, cualquier persona que tenga las ideas claras de lo que quiere y sabe formularle la pregunta a una IA suficientemente pues, capacitada para hacer este tipo de cosas, puede obtener este producto en muy poco tiempo. Yo esto me llevó, no sé, 40 minutos. Un programador en Python, partiendo de cero, no lo haría en 40 minutos. Bien, pues pasemos. Otra aplicación para lo que utilizo la IA, pues es coger ese código en Python y demás y a veces pues intentar analizarlo. Código que ha podido ser generado por otros y que a lo mejor yo no entiendo muy bien, entonces cojo un trozo de ese código y le digo, mira, esto no lo entiendo muy bien, ¿me puedes explicar exactamente esta función que hace y tal? Y bueno, la IA es bastante buena haciendo ese tipo de cosas. También te puede ayudar a la lectura de artículos. Este es un ejemplo, un artículo del año 47 en el que, bueno, yo lo conozco y tal, y lo utilizo y demás, y lo conocía lo suficientemente bien para utilizarlo de prueba con, en este caso, pues Gemini 2.5. Entonces le hice pues una pregunta. Ocurre que en los artículos, que probablemente estén familiarizados, pues el autor del artículo escribe para el ámbito académico y un nivel que no tienes por qué ser fácil, ¿no? Entonces a lo mejor pues está desarrollando una serie de formulación matemáticas, se queda en un punto, sigue hablando y de repente pues te saca otra fórmula en la que teóricamente se deriva de la anterior, pero con 17 pasos intermedios, no es tan evidente. Entonces en algún caso dije, bueno, voy a probar en este caso a ver si es capaz de hacerlo, y le dije, mira, partiendo de esta formulación, trata y partiendo también de todas las hipótesis en las que se basa, deduce esta otra fórmula que está aquí. Oye, lo hizo bien, ¿eh? Y eran con integrales, dobles integrales y tal, porque era una variable, era un sistema bivariable y bueno, pues lo hizo muy bien. Sin embargo, luego le dije, bueno, mira, vamos a ver, el origen de coordenadas de todas estas fórmulas, pues entiendo que es esto, no lo digo entiendo, no. Le dije, al parecer, 0 es el origen de coordenadas porque... ¿Podrías aclarar este tema? Y empezó y me dio una serie de razones impresionantes. Pero leías y digo, bueno, se está equivocando, se sigue equivocando, se equivoca más y se ha equivocado del todo. Bien, ahora voy a ayudarle un poco. Y entonces le decía, no, mira, pero fíjate que en la fórmula tal está derivada aquí, hay un sigma que está referido a esta posición de aquí y demás. Mira a ver, y dice, ah, sí, buena observación. Y entonces empieza y comienza bien, comienza a derivar y luego se vuelve a equivocar. Y luego ya después de 3 o 4 iteraciones, pues no funcionó. Entonces, hay cosas que te las puede hacer muy bien y cosas que no te las puede hacer. Sobre todo si se mete en un bucle de que se empieza a equivocar, tiene un problema, porque esto tiene unas... Yo creo que, en parte, y esto es una hipótesis, tiene una memoria de contexto que va almacenándolo todo, con lo cual, pues tiene memoria de todo lo que se ha dicho y que se ha equivocado, y igual pues lo está también procesando siempre que intenta generar una nueva palabra. Entonces, pues esto es una idea de cómo yo utilizo esto. Para mí es una herramienta muy útil, es muy potenciadora,
que me permite generar pues, herramientas que antes no disponía. Sobre todo también hay otras que te sirven para destilar mucha información, por ejemplo, pues el a ver, ¿cómo se llama? Notebook LM, en el que puedes meter mucha información y que bueno, te la destile, que te la prepare. Ya veremos un ejemplo de todo esto. Y bueno, para terminar la parte técnica, siempre hablamos de todo esto que está en la nube. Pues en la nube, para nada la nube. Esto requiere una infraestructura impresionante. Una infraestructura de centros, de auténticas granjas de servidores llenas de GPUs, CPUs, memorias, cables por todos lados, y que eso es lo que nos sirve primero para entrenar los modelos y luego para poder hacer todas las inferencias. Las inferencias es el proceso que recorren estas IAs cuando están respondiendo a nuestras preguntas. ¿Qué ocurre? Pues que estos chips tan fabulosos consumen una cantidad de electricidad brutal. Un chip que puede ser muy pequeño, de menos de 10 centímetros por 10 centímetros, pues puede estar consumiendo prácticamente 1 kilovatio. Y de tal manera que a lo mejor un bastidor en el que hay una serie de bandejas con chips de esos y demás, que puede ser como una nevera de 2 metros de alto, pues puede estar consumiendo 120 kilovatios. 120 kilovatios son un montón de casas. Y el problema es que todo eso se convierte en calor y eso hay que enfriarlo. Para enfriar estas cosas lo que se utiliza ya es refrigeración líquida. Entonces se pasan líquidos especiales y tal, porque pueden ser corrosivos y demás. Pero al final todo ese calor hay que evacuarlo, y para evacuarlo se necesitan grandes cantidades de agua. Con lo cual, cuando se implanta uno de estas granjas, hay que mirar muy bien si se dispone de ese agua y sobre todo que ese agua, vale, si lo utilizas para enfriar, pero que se pueda recuperar luego, porque si no tenemos un problema, ¿no? Y luego genera una demanda de energía brutal. Creo que, no sé si es Microsoft, estaba intentando recuperar una planta nuclear porque se están planteando realizar centros de datos, granjas que van a consumir 1 gigavatio de potencia. España, cuando el apagón, en ese momento creo que estaba consumiendo unos 25 gigavatios de potencia. Una sola planta puede estar a lo mejor consumiendo 1 gigavatio. Tenerife no estaba consumiendo 1 gigavatio, seguro. Y luego hay otra cosa que no nos damos cuenta, y es que tenemos que comunicar estos datos. Nosotros estamos con este ordenador, el proceso no se hace aquí, el proceso se hace a lo mejor en una granja de ordenadores en Virginia, y de aquí pasa a la Wi-Fi, y de la Wi-Fi pasa a un cable de fibra óptica, y ese cable va a una centralidad, y al final tenemos esas señales yendo por unos cables submarinos que están uniendo pues, Canarias con América, o Canarias con la península, o Canarias con varios sitios. Bien, países que están en estos momentos en el Báltico, en esa zona, están muy preocupados, porque en el fondo nos damos cuenta de que vivimos sobre un montón de inventos que no sabemos exactamente cuál es el nivel de vulnerabilidad que tienen. Lo del apagón fue un ejemplo el otro día, pero es que en los Bálticos, pues, un buque mercante de bandera de conveniencia va pasando por allí, lanza el ancla se engancha en un cable submarino y le pega una. Pero qué casualidad, es en el Báltico, es en las zonas y demás. En un mundo que está como está y en los que los enfrentamientos en la zona gris, como dicen, pues son los que son, y las acciones que se pueden hacer son muy variadas, y sobre todo en la zona gris deben de ser no fácilmente atribuibles, pues estamos montados en una tecnología impresionante, pero también con puntos de vulnerabilidad importantes. Así que, pues cuidado. Lo primero que cayó en el apagón, yo lo viví, estaba allí, yo sé que aquí no hubo apagón, pero es que a la hora y media ya tampoco teníamos comunicaciones. No podíamos llamar por teléfono. Y nos dimos cuenta, yo me di cuenta, digo, joder, es que ahora, como tengo fibra, pues ya el teléfono de toda la vida, que el que venía por un par de cobre y demás, y que se alimentaba de la centralita, ya no está. Antes se iba a la luz y podía llamar por teléfono. Ahora se va en la luz y ya no puedo llamar por teléfono, por el teléfono fijo, ¿eh? Puedo utilizar el móvil,
porque las estaciones base todavía tienen batería y pueden conectarse, pero si el apagón dura mucho, se quedan sin baterías y nos quedamos todos sin. Así que nos quedamos a la 1h30. Yo no sabía si mi hija se había quedado metida en un ascensor, dónde estaba mi mujer. Yo estaba en el Corte Inglés, que sabía que había luz, comprando baterías. En fin, pues esas cosas que pasan, ¿no? Y bueno, ya para lo último, pues el tema de los chips. Bueno, esto de los chips, ¿cómo de crítico es? Bueno, pues en estos momentos los principales chips que realizan o que se utilizan en inteligencia artificial los diseña y comercializa una empresa que se llama Nvidia. Los fabrica una empresa que se llama TSMC, que está en Taiwán. Y bueno, ahora ha abierto también unas plantas en Estados Unidos, pero es una empresa taiwanesa. Y las máquinas de litografía espectacular, las máquinas que utilizan luz ultravioleta extrema, las fabrica y las diseña una empresa holandesa, en este caso la primera empresa europea, ASML. Entonces, la cadena de suministro de todas estas cosas es realmente muy compleja y nos da una idea, pues, de lo complejo del mundo en el que vivimos, ¿no? Y ahora ya, pues nos olvidamos de la técnica y pasamos a hablar un poco de la IA. Y aquí les dejo 4 vídeos, porque la parte técnica ya les digo, o sea, yo les he puesto unos cuantos, pero si van a canales como 3Blue, 1 Brown o Veritasium o cursos del MIT o de Stanford y demás, está lleno de internet, ¿no? Pero para hablar de la IA he buscado por ahí algo y bueno, pues fácilmente también lo puedes encontrar. De hecho, pues este canal, que es un canal de BBVA, Aprendemos Juntos 2030, tiene 6 vídeos en los que determinadas personas pues hablan de la IA. Entre ellas, Cristina Aranda, que es la que nos ha hecho la introducción tan amable antes, ¿no? Y hay aquí otro youtuber que ha abierto también un canal tipo podcast en que va a estar entrevistando a distintos expertos o no expertos o personas que realmente tienen opinión sobre la IA y que la exponen. Muchas veces esas opiniones pueden ser perfectamente contrapuestas. Y aquí lo que he hecho es también pues, preparar una especie de tráiler un poco largo, pero así tienen una idea de cómo son este tipo de entrevistas. ¿Realmente el gobierno español considera que la inteligencia artificial no es para tanto y nos están vendiendo una moto desde Estados Unidos? Tengo la suerte de poder hablar directamente de esto con el presidente del gobierno, con el ministro de turno, y yo te puedo asegurar que lo comprenden. Hemos perdido la batalla de los chips, hemos perdido la batalla de los sistemas operativos, hemos perdido muchas batallas por el camino. Ahora se abre una nueva, que es la de la inteligencia artificial. ¿Quién manda? Pues manda OpenAI, manda Anthropic, manda Google, y lo que tenemos aquí, que es Mistral. Hostia, acabamos de empezar y ya estamos perdiendo por goleada. Sí, aunque sea cierto que vamos a perder, no podemos dejar de jugar. Porque si, como vamos a perder, dejamos de jugar, nos convertiremos en el tercer mundo. Josep María Martorell es físico y doctor en informática. Director General de Investigación del Gobierno. Estamos viendo en directo cómo está cambiando la ciencia en todo el mundo gracias a la inteligencia artificial. Una iniciativa de la Comisión Europea, uno de los superordenadores más potentes de Europa. Estamos hablando de una máquina que tiene un coste total de unos 200 millones de euros. Tú básicamente manejas un ordenador que vale 200 kilos. Y un cero más, un cero menos es la diferencia entre ser competitivo y no serlo. Entonces ahí empezamos una campaña que nos fue muy bien y que le decíamos a la Comisión Europea: o mancomunas los esfuerzos a nivel europeo o estamos muertos. ¿Es un intento de un gobierno de hacer un modelo que compita con OpenAI? Por Dios, no. No tendría ningún tipo de sentido. El problema, repito y vuelvo otra vez más, que lo he dicho 1.000.000 de veces, creo que España tiene un problema muy serio de comunicación de lo que hace. Lo hacemos bastante mejor de lo que lo contamos. ¿Te falta dinero para poder hacer lo que crees que puedes aportar a la sociedad desde el Software Computing Center? Me sobra burocracia. ¿Como científico crees que es la mejor época para estar vivo de la historia? Pues mira, no me lo había planteado nunca, pero tiendo a decirte que sí. Intentar pensar que vas a frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo que hay que estar es muy atentos a cómo se aplica. Europa va a ser la líder de la legislación en inteligencia artificial de la Tierra, sin duda. Apple Intelligence no se está desplegando en Europa. Meta AI no se está desplegando en Europa. Entonces tengo una empresa. Es culpa nuestra, ¿no? Tengo aquí una de las mayores entidades en la física cuántica del mundo. ¿De quién te asesoras?
de una persona que ha quedado atrás, Desactualizada. o una IA que con el centro de supercomputación vamos a meter todas las leyes, todas las de esto y demás, y te va a dar la opinión correcta. Y es algo completamente nuevo y distinto con lo que no hemos lidiado nunca. Toda la historia ha sido así. La ciencia avanzará de forma inexorable. ¿Vamos a ser propietarios de la ciencia o vamos a comprarla? Teniendo en cuenta todo esto que estamos viendo, ¿tú crees que estamos preparados para lo que se nos viene Como encima? sociedad no. Cuando cambias la solución es evolución. Cuando cambias la pregunta es revolución. Estamos ante una herramienta de poder. Creo que es un acelerador de capacidades, pero creo que también es una fuente extraordinaria de desigualdad. Tendremos, evidentemente, situaciones de conflicto social que se agudizarán y desembocarán en escenarios de revolución. José María Lasalle, pensador intelectual, escritor, doctor en Derecho, también estuvo en política. En el gobierno de Rajoy en 2016-2018. Sí. ¿Erais conscientes ya de la que se venía? Pues fíjate, sí, sacamos adelante un libro blanco sobre derechos digitales y conseguimos crear el embrión de lo que luego fue la Carta de Derechos Digitales Española del 21. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos para que esto empiece a ser un problema de verdad? Si no hay una gobernanza que desarrolle todo un ecosistema de acciones, va a perder mucha gente por el camino. El conocimiento algorítmico está desplazando al conocimiento humano en infinidad de tareas. El mayor riesgo es la sustitución del ser humano. ¿A nivel de empleo o a nivel...? A nivel de todo. ¿A corto plazo qué leches hacemos si no hay trabajo? Pues este va a ser uno de los problemas para los que la política tendrá que encontrar soluciones. Dentro de 5, 6, 10 años podremos empezar a oír hablar de renta básica. Es que va a ser inevitable. No nos gustaría tener una inteligencia artificial que pensara, pero a la europea. Creo que la manera de pensar europea la prefiero a la manera de pensar que proyecta Xi Jinping y sus diseños de sistemas de inteligencia artificial. El cambio viene. Lo que estamos peleando es por a qué se parece el cambio. El riesgo siempre y la incertidumbre no son fuentes de bloqueo, sino precisamente de imaginación. ¿Os preocupa a los médicos la inteligencia artificial? Me preocupan los niños, me preocupa mi familia, el uso que hagan sensato de todo esto. Internet, GPT, tú fíjate, metaverso, si esto llega de alguna manera a instaurarse, es que la gente está muy frágil mentalmente. ¿En un futuro crees que vamos a necesitar médicos o lo vamos a delegar en la inteligencia artificial? Se está haciendo los pacientes con Parkinson y otras enfermedades neurológicas y psiquiátricas que llevan estimulación cerebral profunda, que se autorregulan con IA. Una persona con lesión medular completa, una neurorehabilitación muy potente y costosa, el paciente al final poder caminar, por ejemplo. Hostia. ¿Tú apuestas por un futuro en el que la IA sea un potenciador del humano y no un reemplazador del humano? Desde luego, si reemplaza al humano, ¿qué vamos a hacer? En un sistema de Estado donde cobraré una renta universal que me dará para ver series y comer ganchitos, pues para los 50 todos suicidados. Nos enfrentamos a una medicina completamente distinta. Sí, eso seguro. Ensayos clínicos comparando médicos que se les presentan diferentes escenarios clínicos, pero GPT-4 solo era mejor que cualquiera de los dos grupos. ¿Qué crees que va a hacer la IA por la medicina en el futuro? Es software. ¿Conciencia? ¿Pero estamos locos o qué? El titular, una inteligencia artificial descubre, una inteligencia artificial hace esto, hace lo otro. Si tienes un mínimo de sentido crítico, tendría que chirriarte algo de todo eso. Ramón López de Mántaras es el director... La máxima autoridad en nuestro país sobre inteligencia artificial. Uno de nuestros investigadores más destacados a nivel internacional. Es el primer investigador de una universidad fuera de los Estados Unidos que recibió el premio Robert Engelmore de inteligencia artificial. Mustafa, en una charla TED no hace mucho, determinó que no es software, sino que es un ente. Vale, muy bien. Pasa página. Pero es el vicepresidente de inteligencia artificial de Microsoft. Me importa un huevo lo que sea este señor. Todas las preguntas estas están ya en el conjunto de entrenamiento. Esto para mí es definitivo de que regurgitan y no razonan. Yo tengo mis dudas. Sam Altman, Darío Amodei, Elon Musk, Hinton, Engio, Techmark. Hay muchos nombres muy potentes. Para mí esos son nombres sospechosos. ¿Por qué son sospechosos? Porque tienen sus intereses. Estos son tecnofascistas que están determinando por dónde va la inteligencia artificial. Al mundo académico se les ha escapado completamente
Todas estas grandes tecnológicas, claro que les interesa decir que es un peligro la inteligencia artificial, pero cuidado, no os preocupéis. Nosotros, como somos chicos buenos, lo vamos a solucionar. ¿Por qué lo dice Demis Hassabis? Dice públicamente que la inteligencia artificial podría ser un peligro para la humanidad. La pregunta que hay que hacerles a las personas que dicen esto, si de verdad lo creéis, pero profundamente de verdad lo creéis, parad. En fin. Y hay muchas preguntas y en muchos campos y ya pues me he consumido prácticamente todo el tiempo y no vamos a entrar en ellas. Así que las preguntas serán a lo largo de las próximas jornadas y especialmente en la mesa, digamos, vamos a tener al final una mesa redonda. Así que toca pues dar por concluida esta charla y bueno, le he pedido a la IA 2 minutitos más que nos despida también como antes. En este caso he utilizado Notebook LM de Google, le pasé un PDF con la presentación y las notas y luego pues le dije que despidiera en nombre de Fundoro pues esta charla, pero generando un podcast con 2 personas y tal. En fin, aquí pues lo tenemos. Bueno, pues menudo viaje, ¿eh? Por la inteligencia artificial. En nombre de Fundoro, la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, ha sido un placer, de verdad, compartir esta introducción, porque hemos visto un poco de todo, ¿no? Su historia, esos momentos como Deep Blue o AlphaGo, y también las tecnologías de ahora, las que generan imágenes, las que entienden qué decimos, casi como esa magia que decía Arthur C. Clarke. Sí, totalmente. La presentación creo que, bueno, ha tocado puntos muy importantes, cómo aprenden las máquinas, las distintas arquitecturas, redes neuronales convolucionales, los transformers, y también se habló de la importancia de tener recursos accesibles, como los vídeos de divulgación que se mencionaron. Muy útiles. Claro. Pero vamos, que esto, como bien se ha dicho, es solo el principio del camino. Hemos visto que la IA plantea cuestiones importantes, ¿verdad? Dilemas éticos, el impacto en la sociedad, en el empleo, la investigación. Exacto. Mucho tema ahí. Y precisamente por eso, para seguir ahondando en todo esto, que es crucial, desde Fundoro queremos invitar a todos los que han asistido hoy, a que no se pierdan las conferencias que vienen. Son los próximos 2 días. Eso es. Va a ser una oportunidad excelente, yo creo, para escuchar a más expertos, explorar otras perspectivas y sobre todo participar, que la gente participe. Lo más interesante de esto es el diálogo que se puede crear. Anímense a preguntar, de verdad. No hay mejor forma de aprender, de entender bien, que plantear esas dudas, las que quizás surgieron hoy o, las que les surjan en las próximas charlas. Cierto. La curiosidad es lo que mueve todo esto. Y para seguir reflexionando, no sé, quizá podríamos preguntarnos algo, ¿no? Si la IA de ahora, como decíamos, se basa tantísimo en datos creados por humanos, ¿qué pasará cuando empiece a aprender sobre todo de datos generados por otras IAs? ¿Cambiará eso su visión del mundo, digamos? Buena pregunta. Muy buena pregunta para tenerla ahí rondando la cabeza. Pues nada, les esperamos en las próximas jornadas. Muchas gracias a todos.